En todo proceso de fusión o adquisición siempre existe un riesgo, que a menudo se tiende a subestimar, el del pasivo regulatorio heredado. En este análisis vamos a examinar un caso de estudio que es crítico para entender esto, el caso de la Torre Foster. Veremos cómo una sola operación puede acabar transfiriendo sanciones millonarias de una entidad a otra, en este caso, de Bankia a CaixaBank. Bien, para desgranar este caso de forma ordenada vamos a seguir una estructura muy lógica. Empezaremos con un resumen ejecutivo para tener la foto general. Luego profundizaremos en la cronología y en el principio legal que lo articula todo. Y finalmente extraeremos el impacto real en la valoración de riesgos y las conclusiones estratégicas para el sector. Vamos allá. Primero, el resumen ejecutivo. Se trata de poner sobre la mesa los hechos clave, cuál era la situación, qué mecanismo concreto fue el que activó la sanción y, lo más importante, el precedente que esto sienta para futuras operaciones corporativas. Los datos, desde luego, son contundentes. Tenemos a CaixaBank heredando una sanción de 30 millones de euros por una operación que Bankia realizó en 2016. Ahora bien, la causa raíz no es la venta del activo en sí misma, sino una deficiencia interna muy grave. Se obviaron los protocolos de prevención de blanqueo de capitales y, crucialmente, se omitió la comunicación que era obligatoria al regulador. El impacto, y esta es la gran lección, confirma un principio clave en cualquier fusión: la responsabilidad se hereda. Sin más. Para entender de verdad cómo se llegó a esta sanción, es fundamental que analicemos dos cosas: la cronología de los hechos y la estructura de la operación, porque es justo ahí donde se encuentran todas las señales de alerta que en su día se ignoraron. La línea temporal nos cuenta una historia financiera muy reveladora. Vemos un activo que era estratégico, adquirido en 2007 por la friolera de 815 millones de euros y que acaba convirtiéndose en un pasivo regulatorio tras su venta en 2016. El momento crítico es precisamente esa venta, por menos de la mitad de su precio de compra original, en un contexto de fuerte presión por desinvertir. Esa operación es la que planta la semilla de las sanciones que llegan años después, a partir de 2023. Y si la cronología ya era llamativa, la estructura de la transacción es, en sí misma, una bandera roja de manual. A ver, Bankia vende por 400 millones a un intermediario. Este intermediario, en menos de 24 horas y sin aportar absolutamente ningún valor añadido, lo revende por casi 100 millones más. Desde una perspectiva de análisis, este margen instantáneo es un indicador clásico de una operación artificial, posiblemente diseñada para canalizar fondos de origen como mínimo dudoso. Aquí está el núcleo de la infracción. Es importante entender que no se está penalizando la transacción, sino la omisión del deber de comunicación. La normativa era y es clarísima. Ante cualquier indicio de blanqueo hay que informar al regulador. Sin embargo, la realidad interna fue otra. A pesar de que hubo alertas, de que los mecanismos de control internos saltaron, la dirección corporativa tomó una decisión. Priorizó cerrar la venta del activo por encima de cumplir con sus obligaciones legales de control. Si ampliamos la perspectiva, el cuadro se vuelve todavía más preocupante. Esta transacción no fue un hecho aislado. Conectaba a Bankia y a Bankinter como financiador con un intermediario que estaba bajo investigación. Y lo que es más grave, lo conectaba con el Fondo Soberano 1MDB, el epicentro de uno de los mayores escándalos de corrupción a nivel global. La simple proximidad a una trama de este calibre es un riesgo reputacional y legal de primer orden, algo que cualquier proceso de due diligence riguroso debería haber detectado. Y todo esto nos lleva a la pregunta clave: ¿cómo es posible que CaixaBank acabe asumiendo el coste de una negligencia de Bankia? Pues la respuesta está en un concepto legal fundamental en estos procesos: la sucesión universal. Comprender este principio es vital para valorar correctamente cualquier operación de fusión y adquisición. El concepto en sí es simple, pero sus implicaciones son enormes. En una fusión por absorción, la empresa que resulta de la operación no se lleva solo lo bueno, los activos y el negocio, se lo lleva todo, el paquete completo. Y eso incluye, por supuesto, todas las responsabilidades administrativas y legales. No existe un blanqueo institucional. La responsabilidad por los actos del pasado se transfiere de forma íntegra. Esta imagen de la balanza lo ilustra a la perfección. En un plato pones los activos, la cuota de mercado, todo lo que ganas. Pero en el otro tienes que poner el peso de todos los pasivos que asumes. Y ese peso puede ser enorme. Sanciones que todavía no han llegado, responsabilidades penales latentes. La implicación estratégica es evidente. Una due diligence seria tiene que ser capaz de cuantificar estos pasivos ocultos como si fueran un riesgo financiero más. Bien, ya hemos visto el qué, el cómo y el por qué. Ahora vamos a la parte más importante desde la perspectiva de la inversión, el análisis de impacto y de riesgo. Y aquí es fundamental no quedarse solo en la cifra de la multa, sino entender la verdadera naturaleza del daño. A ver, seamos claros. Desde el punto de vista financiero, 30 millones de euros para una entidad que genera más de 5.000 millones de beneficio es una cifra marginal. El verdadero coste, el que es mucho más difícil de cuantificar, pero a la vez más dañino, es el reputacional.
Esto se manifiesta, por ejemplo, en una peor calificación ESG, estos criterios de sostenibilidad y gobernanza que los inversores institucionales miran con lupa. Una mala nota ahí puede alejar al gran capital y acabar erosionando el valor de la compañía a largo plazo. Este caso, lógicamente, nos obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Qué otros activos tóxicos regulatorios se esconden en las carteras heredadas de la crisis financiera? Esta matriz de riesgo nos da una pista muy clara de dónde hay que mirar. El cuadrante de mayor riesgo es el de las operaciones de gran volumen con activos singulares como el inmobiliario prime, realizadas en el periodo de 2012 a 2016. Es ahí donde los analistas deberían enfocar su escrutinio al valor a otras entidades. Y para terminar, vamos a destilar todo lo que hemos visto en una serie de conclusiones estratégicas. Son las lecciones clave que este caso nos deja, no solo para los implicados, sino para todo el sector financiero. Las lecciones son, en mi opinión, muy claras. La primera, integración sin inmunidad. Una estructura corporativa, por muy grande que sea, no blinda contra la negligencia del pasado. La segunda, supremacía del compliance. Los protocolos de cumplimiento normativo no son un mero trámite, son auténticos cortafuegos legales. Y la tercera, que es fundamental, la memoria del regulador. La mala gobernanza no prescribe tan fácilmente. Operaciones que se hicieron hace una década siguen siendo objeto de escrutinio y pueden acabar en una sanción hoy. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la pregunta fundamental para cualquier inversor. Cuando se evalúa una fusión, el pasivo regulatorio es un coste oculto, un coste que no aparece en el balance. La cuestión no es solo cuál es el precio de compra de la operación, sino ¿qué descuento hay que aplicarle a la valoración de una empresa por su historial de gobernanza? La respuesta a esa pregunta es, precisamente, lo que separa un análisis de inversión superficial de una inversión verdaderamente prudente.